Hola, ¿qué tal? Paz y bien. ¿Cómo están ustedes? Compartimos juntos el podcast de la semana y quería hablar de la fidelidad. Es decir, esto de todos los días de aprender a ser fiel, constante, perseverante en un mundo oscuro, difícil, atroz, que por momentos nos aplasta, ¿no? La fidelidad a una persona, a un amor, a una vocación, a un trabajo, a un apostolado, a un proyecto, es un camino en el que se alternan momentos de felicidad con periodos de oscuridad y duda. La Virgen medita los sucesos que pasan a su alrededor, busca en ellos la voluntad de Dios, el proyecto del Padre Dios, profundiza en las inquietudes que Yahvé pone en su alma y no cae en la pasividad ante lo que le rodea. Ese es el camino, como señalaba Juan Pablo II, para poder ser leales con el Señor. María fue fiel ante todo cuando con amor se puso a buscar el sentido profundo del designio de Dios en ella y para el mundo. ¿Mm? No habrá fidelidad si no hubiera en la raíz esta ardiente, paciente y generosa búsqueda, si no se encontrara en el corazón del hombre una pregunta para la cual solo Dios tiene respuesta, mejor dicho, para la cual solo Dios es la respuesta. Esa búsqueda de la voluntad divina lleva a María a la acogida, a la aceptación de lo que descubre. María encontrará a lo largo de sus días numerosas oportunidades en las que puede decir que se haga, estoy pronta, acepto. Momentos cruciales para la fidelidad en los cuales probablemente advertiría que no era capaz de comprender la profundidad del designio de Dios ni cómo se llevaría a término y sin embargo, observándolos atentamente, aparecerá claro su deseo de que se cumpla el querer divino. Son acontecimientos en los que María acepta el misterio, dándole un lugar en su alma, no con la resignación de alguien que capitula frente a un enigma, a un absurdo, sino más bien con la disponibilidad de quien se abre para ser habitado por algo, por alguien más grande que el propio corazón. Bajo la mirada atenta de la Virgen, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Cuando llegaron los años de la vida pública del Señor, advertiría cómo se iba realizando la profecía de Simeón. Este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel y para signo de contradicción. Fueron años en los que la fidelidad de María se expresó en el vivir de acuerdo con lo que se cree, ajustar la propia vida al objeto de la propia adhesión, aceptar las incomprensiones, persecuciones antes que permitir rupturas entre lo que se vive y lo que se cree. Años de manifestar de uno y mil modos su amor y lealtad a Jesús, años en definitiva de coherencia, el núcleo más íntimo de la fidelidad. Pero toda fidelidad, como le es propio, debe pasar por la prueba más exigente, la de la duración, es decir, la de la constancia. Es fácil ser coherente por un día o algunos días. Difícil e importante es ser coherente toda la vida. Es fácil ser coherente en la hora de la exaltación, difícil serlo en la hora de la tribulación. Y solo puede llamarse fidelidad una coherencia que dura a lo largo de toda la vida. Así lo hizo la Virgen, leal siempre y más en la hora de la tribulación. En el trance supremo de la cruz se encuentra allí, acompañada de un reducido grupo de mujeres y del apóstol Juan. La tierra ya cubierto de tinieblas. Jesús, clavado en el madero, con un inmenso dolor físico y moral, lanza al cielo una oración que aúna sufrimiento personal y radical seguridad en el Padre. Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Así empieza el Salmo 22, que culmina en un acto de confianza. Se acordarán y se convertirán al Señor los enteros confines de la tierra. ¿Cuáles serían o cuáles serían los pensamientos de nuestra madre al escuchar el grito de su hijo? Durante años había meditado qué esperaba el Señor de ella. Ahora viendo a su hijo sobre la cruz,
abandonado por casi todos, la Virgen tendría presentes las palabras de Simeón: una espada traspasaba sus entrañas. Sufriría de modo singular la injusticia que se estaba consumando y, sin embargo, a pesar de todo y con todo, ella seguía siendo fiel en la oscuridad de la cruz. Su fe le pondría ante los ojos la realidad del misterio. Se estaba llevando a cabo el rescate de toda la humanidad, de cada ser humano. Las palabras de Jesús, llenas de confianza, le harían entender con luces nuevas que su propia aflicción la asociaba más íntimamente a la redención. Desde lo alto del patíbulo, en el momento mismo de su muerte, Jesús cruza la mirada con su madre, la encuentra a su lado en unión de intenciones y de sacrificio, y así el fiat de María en la Anunciación encuentra su plenitud en el fiat silencioso que repite al pie de la cruz: ser fiel es no traicionar en las tinieblas lo que se aceptó en público. Con su diaria correspondencia a la Virgen se había preparado para este instante. Sabía que con su entrega incondicional el día de la Anunciación también había abrazado de algún modo estos acontecimientos en los que ahora participa con plena libertad interior. Su dolor forma un todo con el de su Hijo. Es un dolor lleno de fe y de amor. La Virgen en el Calvario participa en la fuerza salvífica del dolor de Cristo, uniendo su fiat, su sí, al de su Hijo. María permanece fiel y ofrece a su Hijo un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad, un sí a la voluntad divina. Y bajo la protección de esa fidelidad, el Señor coloca a San Juan y con él a la Iglesia de todos los tiempos: aquí tienes a tu madre. Fidelidad. Fidelidad es responder desde la fe. Fidelidad, búsqueda, acogida, coherencia, constancia. La vida de María aparece como una respuesta de fe ante las más variadas situaciones. Tal respuesta es posible porque se conmovía al recibir los mensajes de Dios y los meditaba. Así lo hace entender el propio Señor cuando, ante el elogio de aquella mujer entusiasta, precisa el verdadero motivo por el que su madre merece ser alabada. Bienaventurados, más bien, los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Es una de las lecciones más importantes que cabe aprender de María. La fidelidad no se improvisa, se cultiva día a día, no se aprende a ser fiel espontáneamente. Cierto es que la virtud de la fidelidad es una disposición que nace del firme propósito de corresponder a la propia llamada, y que cada uno prepara y se prepara para acoger el proyecto de Dios. Pero tal decisión requiere de cada uno ser constantemente coherente. La perseverancia que pide la fidelidad no es en absoluto inercia o monotonía. La vida se desarrolla en una continua sucesión de impresiones, pensamientos y actos. Nuestra inteligencia, voluntad y afectividad cambian constantemente de contenidos, y la experiencia muestra que no podemos concentrar todas las potencias en un único objeto durante largo tiempo. Por eso, no cabe hablar de unidad de vida si no se cae en la cuenta de que por encima de cualquier cambio, el ser humano tiene el poder de meditar y valorar cuáles son los episodios decisivos de su historia personal y jerarquizarlos para ser coherente con la trayectoria de vida que ha elegido. En caso contrario, solo podrá concentrarse en las experiencias del momento y acabará en la superficialidad y en la inconstancia. Como dice San Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. El cristiano discierne los acontecimientos clave a la luz de la fe. A través de ella evalúa cuáles son genuinamente significativos, acogiendo el mensaje que encierran y dejando que se conviertan en puntos de referencia para sus acciones. Los hechos o las situaciones no son valoradas por su actualidad, sino por su cualidad y calidad. La persona fiel se guía por el auténtico significado que un acontecimiento ha tenido o tiene en su vida, de modo que las realidades verdaderamente fundamentales, por ejemplo,
El amor de Dios, la filiación divina, la certeza de la vocación, la cercanía de Cristo en los sacramentos, se reconocen en la propia historia personal como realmente efectivas, capaces de guiar la propia conducta y ser fuentes de actitudes firmes. Fuente de actitudes firmes. Conviene tener presente esto, ¿no? Solo la ligereza insustancial cambia caprichosamente el objeto de sus amores. En otra ocasión tenía en cuenta que a veces ocurre lo mismo que cuando uno recuerda momentos decisivos de su vida en los que hemos visto lo que Dios nos pedía y hemos tomado decisiones generosas que nos comprometían y nos comprometen. Entonces, de este modo, volver a ellos, o sea, la memoria desempeña un papel de capital importancia en la fidelidad. Las cosas grandes que Dios ha hecho en la propia vida, recordarlos, renovarlos, reactualizarlos. Y la historia personal se convierte en lugar de diálogo con el Señor delante del sagrario, en un tú a tú de corazón a corazón. Entonces digo, así se aprecia en la vida de María o en la historia del pueblo de Israel. Recuerda estas cosas, Jacob, y tú Israel, que eres mi siervo. Yo te formé, tú eres mi siervo. Israel, no te olvides de mí. Disipé tus iniquidades como una nube, tus pecados como la bruma. Retorna a mí, que te he redimido. Recordar la bondad de Dios. Recordar, volver a hacer pasar por el corazón. Eso significa recordar. Entonces digo, sobre este fundamento, las luces y gracias que Dios deja en nuestra alma cuando recibimos los sacramentos, en la oración, en los medios de formación, en una experiencia especial, en un retiro, en un encuentro, o en las experiencias cotidianas de la vida, la muerte de un ser querido, el nacimiento de un hijo, de un nieto, de un sobrino, ofrecen soluciones y aplicaciones concretas para ser fieles en la vida ordinaria, destellos con los que el alma afina en la piedra y mejoran la fraternidad, que impulsan la labor apostólica y hacen que se desempeñe con ilusión y espíritu de servicio el trabajo profesional. Siendo dóciles a los pensamientos, decisiones y afectos que el Espíritu Santo suscita dentro de nosotros, vamos creciendo en fidelidad y colaboramos, aún sin percibirlo, en la realización de los planes y proyectos del Padre Dios sobre nuestra vida. Que el Señor te bendiga y te guarde a través del corazón inmaculado de María. Paz y bien.